llevo más de 20 años recorriendo América Latina. Tengo la fortuna de conocer, de haber estado, pasar tiempo en todos y cada uno de los países del continente, todos los de habla hispana. El único que me falta todavía es Cuba, nunca me invitaron, pero muchos de los de habla inglesa, obviamente. El grueso del continente lo conozco bastante bien, lo he recorrido, lo sigo recorriendo recurrentemente, y la pregunta que se me fue formando con el tiempo, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica permanece siendo pobre? ¿Por qué Latinoamérica es pobre cuando el resto o muchas partes del planeta han despegado, están despegando, están en pleno desarrollo? ¿Por qué en Latinoamérica, a pesar de que queremos y constantemente estamos buscando insertarnos en el camino del desarrollo, es el discurso de siempre, aún estamos todavía muy lejos, evidentemente, y lo vamos a ver, de insertarnos en el camino al desarrollo? Si ustedes se ponen a pensar, en otras partes del mundo en este momento, en muchas partes del mundo en este momento, se habla de la nube, se habla de la Internet de las cosas, se habla de los drones que van y te dejan los paquetes a la casa, se habla de los automóviles que se manejan solos, etcétera, la Internet de las cosas. Aquí en América Latina seguimos hablando del precio del maíz, seguimos hablando del precio del frijol, seguimos hablando del precio de la soja, del petróleo. Entonces, en muchos sentidos estamos décadas atrás de muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Primero que nada, lo que yo voy a establecer aquí no es ningún hilo negro. No vengo yo a plantear algo, una reflexión propia, una investigación que hice. No, simplemente es, y lo que propongo aquí es hacer en América Latina lo que todos los países desarrollados o que están en vías de desarrollo en este momento han hecho. Porque esta es la última noticia. Todos los países desarrollados o que están en las vías de desarrollo, todos lo han hecho igual, exactamente igual. No hay alguien que lo haya hecho diferente. Todos lo han hecho de la misma manera. Y lo único que digo acá es, vamos a hacer exactamente lo mismo que están haciendo todos. Eso es todo. Y la clave son reformas. Tenemos que hacer reformas económicas, grandes reformas económicas. Es muy interesante, voy a explicar un poquito de manera rápida, cómo los latinoamericanos tenemos mucha experiencia haciendo reformas. Hemos hecho grandes reformas económicas que explican la circunstancia en la que está Latinoamérica en este momento, que es una muy buena circunstancia. Muchos de ustedes son muy jóvenes, no se acordarán, pero los que leen historia y los que tienen un poco más de 40 años de edad, se acordarán que América Latina durante el siglo XX fue un siglo de crisis recurrentes. América Latina tenía ciclos de crisis con inflación, con espirales inflacionarias y crisis otra vez. Crecíamos 6, 7 años y luego otra vez crisis y crisis y crisis. Entonces había la necesidad muy clara de tener que hacer algo porque estas crisis eran absolutamente terribles. Y estoy hablando de Latinoamérica en general, ¿no? Finalmente, en los 80s, después de una gran crisis que hubo en México, concretamente en el 82, que afectó al resto de América Latina, Costa Rica tuvo una crisis muy fuerte en ese momento, se empezaron a tomar lo que yo le llamo la primera generación de reformas económicas en el continente, que fueron aquellas reformas que después se les llamó de manera peyorativa y que todavía se les llama de manera peyorativa el neoliberalismo. Típicamente eran los estados muy inflados, los estados de Latinoamérica tenían todo tipo de incursión en la economía, había incluso empresas de bicicletas que eran propiedad de los estados, etcétera. Los gobiernos empezaron a achicar, empezaron a privatizar, etcétera. Una serie de reformas importantes, con la esperanza de poder llegar con la clave de eliminar las crisis que teníamos nosotros recurrentemente en nuestra América Latina. Desafortunadamente, la implementación o mala implementación de estas reformas, desafortunadamente, no solamente no hicieron el efecto deseado, sino que encima fueron determinantes, coadyuvaron a la gravedad y a la severidad de las siguientes crisis que se dieron. Concretamente, México de nuevo, en 1994-95, el efecto tequila, que algunos de ustedes conocerán o sabrán, y la madre de todas las crisis, la Argentina, 1999-2000, que no se puede explicar la severidad sin el efecto de la primera generación de reformas económicas. Pero a partir de esas grandes crisis que tuvimos, tremendas, espantosas, espeluznantes, a finales del siglo pasado y principios de es donde se concretan la segunda generación de reformas económicas que junto con la primera explican el momento en el que estamos.
¿En qué momento estamos? Llevamos 20 años en América Latina, donde ya, o 19, todo el siglo XXI, donde ya no hemos tenido crisis económicas. Esto es histórico en la región. No tenemos una sola crisis económica en más de 20 años. Venezuela es otro planeta. Tampoco tenemos inflación en América Latina. Y eso lo logramos nosotros con reformas económicas. ¿Qué reformas se hicieron en la segunda generación a partir de los inicios de este siglo y finales del siglo pasado en América Latina? Eran reformas con 3 objetivos fundamentales. Toda la región las tomó. Fueron reformas encaminadas a tomar medidas fiscales contracíclicas. América Latina se asinceró, se disciplinó fiscalmente. Empezamos a ahorrar dinero durante el crecimiento para poderlo gastar los estados durante las épocas de crisis. Después podemos hablar si Costa Rica en particular tomó este tipo de medidas o no, pero el resto de América Latina sí. Hubo reformas encaminadas a liberar los tipos de cambio, fundamental. En toda América Latina prácticamente los tipos de cambio son libres, libre flotación de las monedas. El dólar se compra oferta y demanda 100%. Gran parte de los ataques que nos llegaban a nosotros, que nos causaban las crisis, nos llegaba por medio de un ataque a nuestras monedas. Los bancos centrales dijeron ya, ¿sabes qué moneda? Defiéndete tú sola, y ha funcionado de manera espectacular. Y otra medida muy importante, Costa Rica también, atención, en el resto de América Latina se desecharon por completo, básicamente, los créditos en dólares también. Empezaron a hacer créditos en monedas nacionales. Este tipo de reformas, junto con la primera, es la que nos trae al momento en el que estamos en que es un muy buen momento histórico para toda América Latina, por lo que acabo de mencionar. Sin embargo, seguimos en la pobreza. Hicimos muy bien en deshacernos de las crisis económicas, muy bien en deshacernos de la inflación, pero nos falta el crecimiento, nos falta el desarrollo económico. Necesitamos una tercera generación de reformas económicas, por decir lo menos, que eso es lo que están haciendo los países del mundo. ¿Qué tipo de reformas económicas necesitamos en este punto en nuestra América Latina? Reformas económicas encaminados en 3 puntos. Es que todo esto, de nuevo, todos los países lo han hecho ya. 3 reformas económicas dirigidas a 3 puntos fundamentales. Primero, la plena utilización de la mano de obra. Eso es importantísimo. A mí me gusta decir este ejemplo. En América Latina, si nos pones a pensar, en América Latina realmente no usamos nuestras manos. Los latinoamericanos no trabajamos. La que trabaja es la tierra. Latinoamérica primariamente produce lo que produce la tierra. Emiliano Zapata, el revolucionario mexicano, decía su grito revolucionario: la tierra es de quien la trabaja. Yo lo que digo es que en América Latina la tierra es la que trabaja, en la forma de lo que nos producen las materias primas. Tenemos que utilizar nuestra mano de obra. No utilizamos en América Latina, somos muy buenos para utilizar nuestras materias primas, pero no utilizamos nuestra materia prima principal, que es la mano del latinoamericano. Fíjense, China. Las reformas que hizo China. China es una potencia manufacturera. Alemania es una potencia manufacturera. En América Latina, fuera de México, hablando de manufactura, no hay otro país que realmente sea dedicado a la manufactura, poner a su gente a trabajar. Y ni siquiera digo que México lo haga de manera plenamente eficiente. Reformas encaminadas a un segundo objetivo: acumulación de capital físico. Nosotros con nuestras reformas solidificamos nuestros sistemas bancarios. Tenemos un sistema bancario, un sistema financiero muy sólido en América Latina. No ha habido un solo quiebre de banco ya en varias décadas en América Latina, cuando antes las crisis y los ataques nos venían por medio de corridas bancarias, si ustedes se acordarán. Hemos solidificado absolutamente eso. Fíjense que también nos solidificamos con las reformas que logramos hacer, que cuando Estados Unidos y Europa cayeron de rodillas en crisis económica, en América Latina básicamente no nos pasó nada. Si acaso tuvimos una breve recesión en algunos países y listo, se acabó. Fíjense la bondad de las reformas económicas. Entonces decía yo, acumular capital físico. Nuestra capacidad de ahorro, nuestro nivel de ahorro en nuestros países es paupérrimo, es demasiado pequeño. Necesitamos aumentarlo. Necesitamos
Ya solidificamos los sistemas financieros, eso es muy bueno, eso es básico, pero ahora necesitamos diversificarlos, necesitamos que la gente tenga acceso no a la banca, que ya la tiene, sino acceso a los productos sofisticados de la banca. Hay muy poca bancarización en América Latina en particular, en general, pero esa poca bancarización que hay, la gran mayoría de los clientes son cuentavientes de cheques o de ahorros. La gente en general, en su gran masa, no tiene acceso, primero que nada, a créditos. Los créditos son fundamentales para poder emprender, que mucho se ha hablado aquí este día de eso. No hay créditos, es casi imposible para un emprendedor conseguir un crédito, pero no nada más eso. No hay acceso a instrumentos más sofisticados como acciones o como bonos, etc. De nuevo, la gran parte de la bancarización se limita a cuentas de ahorro y cuentas de cheques, y eso no ayuda al desarrollo de un país. Y un tercer elemento de las reformas que estamos tratando de impulsar, que deberíamos de impulsar, aumentar la productividad. Los latinoamericanos somos tremendamente poco productivos. Y aquí mucho tiene que ver la educación superior. Productividad, educación superior. Nuestra educación superior a nivel mundial es de muy baja calidad. Tenemos muy buenas universidades, pero que no compiten a nivel internacional, a nivel mundial. No es casualidad que si ustedes van a Estados Unidos, y esto es real, y estoy seguro que muchos de ustedes han estado en Estados Unidos, en la universidad, en cualquiera de las universidades que usted vaya en Estados Unidos, gran componente de la población estudiantil de cualquier universidad, siendo Estados Unidos todavía la cabeza del mundo en el sentido del cerebro, siendo el centro de educación de excelencia del mundo, sigue siendo Estados Unidos, y gran componente de los estudiantes de las universidades de Estados Unidos son estudiantes de la India y de China. Y solamente una pequeña fracción son latinoamericanos, muy pequeña fracción. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la India y la China salen del colegio, del bachiller, del high school, listos para acceder a la mejor educación del mundo, que es la de Estados Unidos. Acá, en América Latina, alguien que estudia en la mejor escuela privada de América Latina, aún así tiene muy pocas oportunidades de acceder a una universidad en Estados Unidos, por sus promedios, por sus calificaciones. Entonces, mientras no empecemos a arreglar ese asunto, no vamos a poder nosotros equipararnos con el mundo o competir con el mundo como está compitiendo en este momento. Decía yo, la productividad tiene que ver mucho con la educación superior. Decía yo que los latinoamericanos utilizamos muchísimo nuestras materias primas, no utilizamos la mano de obra, no utilizamos nuestras manos como materia prima, pero tampoco utilizamos la materia prima más abundante y limitada que tenemos los latinoamericanos, que es el cerebro. No innovamos, no inventamos, no creamos. ¿Cuántos Steve Jobs, cuántos Bill Gates no han nacido en América Latina y no han podido desarrollarse porque no están en el ambiente correcto? Estoy seguro que muchísimos. Y voy a concluir diciendo, esta no es desafortunadamente una charla propositiva, puesto que yo no veo, y yo les pido a ustedes si ustedes lo ven, el momento. No veo a América Latina cerca de estar pensando o ejecutando este tipo de reformas. Todavía yo no veo a América Latina en un camino claro, por eso es que se llama el continente dormido. Estamos dormidos todavía, mientras que el resto del mundo está bastante despierto. Nosotros todavía no. Y el problema que tenemos es este tipo de cosas que yo estoy diciendo se discuten y se han discutido recurrentemente en las casas presidenciales. Yo creo que los presidentes que están sentados la tienen muy clara. Los presidentes del país hablan de estos términos que yo estoy hablando, los presidentes de los países latinoamericanos. El problema siempre ha sido a la hora de hacer la política, a la hora de negociarlo, a la hora de hacerlo con el Congreso. Y la realidad de las cosas es que en nuestra historia, estas reformas que nosotros hemos hecho, las hemos hecho con la mano en el cuello, las hemos hecho en épocas de crisis espantosas. Lo que no hemos logrado es poder avanzar en época de paz, digámoslo así. Y ahí es donde nos ha fallado la clase política. Y yo veo con mucho pesimismo lo que está sucediendo. Hemos probado en América Latina de todo, hemos probado democracia, hemos probado dictadura, hemos probado izquierda, hemos probado derecha, populismo, y estamos básicamente en el mismo lugar donde siempre. Muchísimas gracias.